Buenas tardes, mis estimados estudiantes del curso de Derecho Notarial 1. Hubiera seguido impartiendo este curso como lo hemos hecho en los años anteriores, pero en virtud de la crisis que atravesamos nacional y mundialmente, lo hacemos en esta forma virtual o online, como se dice ahora, esperando que sea aprovechada por todos. Siguiendo con el curso y desarrollo de nuestra clase, el contenido programático de esta tarde sería la fe pública. La fe pública otorgada al notario. Pero previamente se hace necesario que platiquemos que la fe, el vocablo fe, representa esta palabra un concepto de notoria importancia jurídica por la influencia que tiene en la validez y anulabilidad de los actos jurídicos, según ellos haya sido efectuado de buena fe o mala fe. Recuérdense que existe la buena fe, la bona fide, que caracteriza algunos hechos, y también la mala fe. La fe, nosotros tradicionalmente la dividimos en una fe voluntaria y otra fe pública. La fe voluntaria es la que se contrapone a la fe pública obligatoria. La fe voluntaria tiene su expresión máxima en las creencias religiosas, en sus diferentes manifestaciones, según la cual la persona, de manera libre, en uso de su libre albedrío, decide, opta o elige creer en algo. Este tipo de fe se reconoce como un derecho humano, el de la libertad de conciencia, según el cual la persona tiene el derecho a decidir en qué creer. Puede decirse que es un deber moral, ético, religioso. La persona decide si acepta o no creer en tal cosa o cual hecho. Este tipo de fe es individual, es autónomo. Para ilustrar esta clase de fe voluntaria, esta fe religiosa, la encontramos en muchos libros, en muchas obras de la literatura nacional o universal. Hay fe voluntaria y fe pública. Por ejemplo, como una ilustración de fe, la fe que mueve a miles de personas hacia el Cristo de Esquipulas, le dio idea al novelista guatemalteco Pepe Mía a introducir en una de sus novelas un episodio muy ilustrativo. Don Juan de Palomeque era un usurero, un hombre acaudalado, avariento, usurero, pero ciego. En esa condición, sus esclavos, sus servidores, le aconsejaron que visitara al Cristo de Esquipulas para que le devolviera la vista, porque era muy milagroso. Y así emprendió el viaje de don Juan de Palomeque hacia Esquipulas hace 2 siglos, cuenta Pepe Mía, con un patracho de mulas y con sus esclavos y sus servidores, quienes le aconsejaban que viajara a su fe. Al
lugar ante Cristo de Escrituras, le pide que le devuelva la vista y le dice que si le devuelve la vista, le va a entregar y le hace entrega y le pone al pie de Cristo de Escrituras, al pie del pedestal, una cadena de oro muy pesado. De plata o de oro era igual en ese tiempo, valiosa. Y entonces inmediatamente el Cristo de Escrituras hace el milagro y le devuelve la vista. Cuando venían de regreso, le dice uno de sus esclavos llamado Macao, don Juan le dice: amo, estimado amo, gracias al Señor de Escrituras, usted recuperó la vista. Gracias a su fe, le dice. No, le dice, gracias a mi cadena es que veo. En el momento se volvió ciego nuevamente y sintió que un peso en su saco. Se metió la mano en la bolsa del saco y ahí estaba la cadena. El Señor de Escrituras había deshecho el trapo. Esta es una de las clases de fe, una fe voluntaria. Narra Pepe Mía que responde cuando ve que no tenía fe. Ahora bien, la fe que nos interesa a nosotros es la fe pública. La fe pública es la fe obligatoria y tiene por sustento el poder imperio del Estado que la crea y establece como un deber para la sociedad. Acá, a diferencia de la anterior, la creencia es un deber jurídico. Este tipo de fe es colectivo, nace y se consolida como un deber para todos, es heterónomo, debido a que la impone como obligación el Estado. Nos interesa conocer la fe pública en relación con la función notarial. Si recurrimos en nuestra clase, podemos dar una definición de fe. La fe dice: la fe pública es una autoridad legítima otorgada o atribuida a los notarios, secretarios de los tribunales, cónsules, etc., y a cualquier funcionario público, para acreditar fehacientemente que los documentos que autoriza en debida forma son auténticos, salvo prueba en contrario en cuanto a la veracidad de su contenido y otras respecto a las manifestaciones hechas ante dichos fedatarios. Entonces, recordemos que fedatario es el notario o funcionario que tiene fe pública. En una pregunta de examen podría decir: ¿qué es un fedatario? Ustedes deben responder: es el notario o funcionario que tiene fe pública. A nivel doctrinario, revisemos algunas definiciones doctrinarias. Enrique Jiménez Arnauz, famosísimo por sus libros sobre derecho notarial en épocas pasadas, dice que fe pública es la presunción legal de verdad. Punto. Luis Carrán dice: fe pública es el imperativo jurídico impuesto por el Estado vigente mientras no se pruebe su falsedad. Hay otro autor, Mario Antonio Cini: fe pública es la creencia legalmente impuesta y refería a la autoría o a determinados actos públicos o sobre el hecho de haber ocurrido un acontecimiento. Repitiendo, en clase la definimos: fe pública es el imperativo estatal por medio del cual se establece la obligación para la comunidad
de creer y tener por ciertos y válidos determinados hechos o acontecimientos. A la fe pública también se le conoce como fe estatal. Fundamento de la fe estatal, la razón última, el fundamento de la fe pública es la necesidad de proveer certidumbre a los actos de los particulares. Esa certidumbre, certeza o seguridad jurídica que se logra a través de la federación, cumple además con dotar de prevención respecto al funcionario y respecto al futuro y establecer la prueba preconstituida materializada en el instrumento autorizado por el notario. Hay varias clases de fe pública. Recordemos que la fe pública pertenece al Estado. El Estado la tiene y crea con el fin de brindar seguridad jurídica. Esta idea debemos tenerla presente si nos proponemos pensar en cómo se divide en la realidad jurídica de la fe pública, es decir, de qué manera reparte el Estado entre personas e instituciones la potestad de federación. Punto. Tradicionalmente se sigue esta clasificación. Fe pública. Hay fe pública administrativa, fe pública judicial, fe pública extrajudicial o notarial, fe pública registral, fe pública legislativa, fe pública mercantil, fe pública consular, fe pública marítima, la fe pública que tiene el registro civil, hay fe pública eclesiástica, en materia de derechos humanos hay fe pública, etcétera, etcétera, un innumerable, etcétera. Diremos entonces que comencemos. ¿Qué es fe pública administrativa?